Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Sé que estás muy ocupado siempre, pero te agradezco de corazón. ¿Cómo te encuentras? Bien, con frío. Tengo la estufa al lado. Acá en Argentina hace mucho frío. No sé cómo estará allá, pero acá. Acá hace un poquito de calor, pero todo muy bien. Escritor, humorista y papá muy papá. ¿Cuáles son digamos que los motivos principales por los que tú entraste al mundo de la literatura, ese? Mirá, la verdad no tengo exactamente. Tendría que haber pensado más esta pregunta. Eh, Mirá, el primer recuerdo que tengo de mi encuentro con la literatura fue a los 11 años. Me acuerdo que fue a partir de un trabajo práctico que tuve que hacer para la escuela, para la primaria, Ok, una tarea de lengua. Eh, Siempre me fascinó. Desde ahí me llamó mucho la atención el hecho de que uno, más allá de estar viendo algo, de estar leyendo algo predeterminado, uno podía incorporar cosas que uno pensaba. Esa fue la primera inquietud que tuve con la literatura. O sea, era algo que no era mío, pero sin embargo yo me lo podía apropiar cuando lo pensaba. Y me pareció muy curioso. De hecho, ahora que lo pienso también es curioso que un nene de 11 años haya tenido ese pensamiento. Y con esa curiosidad empecé a leer muchísimo. También ese mismo año creo que empecé un taller literario. muy Eh, pequeño. ¿Cómo? Sí, muy chiquito. Después me dediqué a, a la literatura y a los guiones, literatura narrativa y a los guiones. Finalmente me termino dedicando a los guiones, generando contenido para las redes sociales, pero sin descuidar la literatura. Lo que pasa es que son dos códigos diferentes, entonces llevan dos procesos diferentes y, y son, para mí, por lo menos desde mi concepción, son medio incompatibles, digamos. Son dos registros distintos, llevan dos tiempos distintos, entonces los llevo por distintos lugares. Si te fijas ahora en mi cuenta literaria, de hecho, la tengo no abandonada, pero sí la tengo en stand-by, la tengo parada, porque yo sigo estudiando, digamos, sigo aprendiendo, y creo que para decir lo que yo quiero decir necesito un proceso más profundo que lleva otros tiempos. Digamos. Ese, y una pregunta así como muy quizá un poco personal. ¿Qué tan difícil fue para ti eh, el apoyo, quizá conseguir el apoyo, o tuviste el apoyo de tu familia cuando decidiste de alguna manera involucrarte en el mundo de las letras? Porque en un sistema en el cual pues la mayoría nos indica que el camino casi más es más por cuestiones de ingeniería y no tanto por humanidades. ¿Para ti fue complicado esa parte? No, de hecho, lo complicado fue, mi familia siempre me apoyó. Lo complicado fue que entendieran lo que yo quería hacer. O sea, ellos sabían que yo quería dedicarme a algo artístico, pero no entendían nada de lo que yo escribía. No Ah, entendían ok. nada en el que yo me metía. Ya. Y los acercamientos que yo tuve con mis padres, decirles, mirá, estoy leyendo García Márquez, mirá, estoy leyendo Vallejos, mirá lo que me produce tal cosa, tal otra. Mis viejos quedaban viejos le decimos a nuestros padres en Argentina. Claro, sí, 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 lo Eh, entiendo. Mis viejos quedaban anonadados, no tenían idea. Venimos de una familia muy humilde que, que digamos que se dedica a otra cosa, generalmente son oficios, albañilería, Sí. electricidad, que no tiene nada que ver con lo artístico. De hecho, no hay ningún planteo artístico nunca en el círculo familiar, y que yo venga con estas cuestiones lo dejaba un poco mal parados, pero nunca estuvieron en desacuerdo. Siempre me apoyaron, más allá que sinceramente hoy por hoy todavía no saben qué estoy haciendo. Digamos que eres el revolucionario de la familia ese. La oveja negra, sí, sí. Eh, pero muy acompañado, muy acompañado. Eso es, Si hemos tenido problemas familiares, nunca ha sido
por lo que yo decidí hacer con mi vida, sino por mi carácter. Otra cosa. Oh, muy bien. ¿Cuál ha sido el primer escrito quizá que tú recuerdas que de alguna manera traigas en este momento a la memoria y que digas que te ha acompañado durante la mayoría de los procesos de tu vida? ¿Hay alguno en Eh, particular? Mira, tengo uno que fue seguramente el primero que leí, pero el que más me ha marcado ha sido, bueno, el primero que leí fue un libro de Elsa Bornerman, Socorro se llamaba. Lo leí con un Ujú. amigo cuando estaba en cuarto, quinto grado. Eh, Fue la primera aproximación a la literatura. Elsa Bornerman es una reconocida escritora argentina, muy perseguida por la dictadura, que tiene un montón de cuentos infantiles. Eh, Se dirigía al público infantil, al lector infantil, y eso fue lo que detonó. Pero el que más me ha acompañado hasta ahora, eh, después de haber recorrido varios autores y en el lugar donde más me siento cómodo yo también, es García Márquez. Me gusta mucho el realismo mágico. Y de ahí, bueno, Isabel Allende, Allende. todo lo que tiene que ver con el realismo mágico, me interesa muchísimo y me ha marcado un montón. Se me vino a la mente ahorita que hablaste de realismo mágico. No sé si has escuchado Como agua para chocolate. Sí, totalmente, también. ¿Y qué te Dentro del, pareció? eh, una locura. Es fascinante ese mundo. No, no, sí. De hecho, como agua para chocolate, también lo leí, lo he leído ya como 3 veces. Eh, lo leí en mi adolescencia, lo volví a leer en mi juventud, ahora de adulto lo volví a leer. Lo mismo pasó con, bueno, este libro que te decía que me ha marcado la vida también, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Y sí, no, no, me fascina. ¿Y ya leíste Cien años de soledad? 100 años de soledad. Toda la bibliografía de Márquez la he leído, si no una, 2 veces, Y mínimamente. específicamente de Cien años de soledad, he visto, y si no, corrígeme, que el personaje que haces en Zetamundo, porque a final de cuentas es un personaje, Ezequielito, es, es un ser un tanto solitario. ¿Qué tan, Sí, qué tan, qué tan profunda es para ti la soledad, Ezequiel? Porque a veces cuando nosotros nos metemos en el mundo literario, yo creo que encontramos como que una riqueza más profunda en el mundo de las letras. Bueno, no sé, por lo menos a veces a mí me pasa eso, ¿no? A mí me gusta mucho como que involucrarme mucho en esos mundos de la literatura y sin embargo a veces me dicen es por la tendencia a aislarme del mundo, a dejar de lado ciertas situaciones terrenales. Para ti, ¿qué tiene que ver con eso la soledad? O para ti, ¿qué tan profunda es esa conexión con la soledad? Si es que existe también, ¿no? sí, de hecho, bueno, es otra de las cosas que uno no tiene en cuenta hasta que alguien se las refiere. Sí, Ezequielito, entre comillas, más allá que es un personaje humorístico, tiene esa cuestión de la enajenación y que de hecho el resto del mundo es como que le estorba. Eh, yo soy un poco así, yo lo encuentro a la soledad la encuentro como eh, método de introspección, digamos. Hay cosas que uno desconoce de sí mismo y que de la única manera que puede, o por lo menos de una de las maneras más efectivas que yo he encontrado para reconocerse, es la soledad profunda y la meditación. Que a veces esa meditación no parte de analizar lo que está en tu vida o analizar tus pensamientos, sino dejar correr el texto a través de la muñeca, digamos. De escribir, 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 hasta que cosas se destraben sin que vos incluso seas consciente de que se están destrabando. Yo, por ejemplo, no puedo escribir más de 2 horas sin que se me caiga una lágrima. Es automático. Es que, ¡Guau! sí, no, de felicidad o de tristeza, o siempre hay algo que detona en la construcción literaria que me obliga a la lágrima, al llanto.
es un reflejo. Qué exquisito lo que acabo de escuchar. Wow, es muy profundo y muy significativo. ¿Tienes en tu cuenta de Facebook, en Ezequiel Mere, en la cuenta literaria, un link para un libro que se llama Cuentos y versos rotos y algunos poemas para armar? Hace algunos años que lo leí, Ezequiel, y la verdad es que es una maravilla, independientemente de que, digamos, la mayoría quiera quedar bien. Yo personalmente te digo que es una maravilla. Y el poema del imposible, ¿a qué te refieres particularmente tú que eres el escritor de esos poemas? ¿A qué te refieres con el imposible? Eh, bueno, hay varios poemas del imposible en ese libro. Así es. Eh, yo creo que hay cosas que uno no va a saldar en la vida, que incluso que creo que no corresponden a una sola vida saldar algunas cosas o entenderlo todo, y creo que eso tiene que ver con el poema del imposible. Uno puede hacer una oda a eso que no va a comprender nunca y tratar de estar un poquito en paz con eso a lo que no puede acceder, porque no está preparado emocionalmente, porque no tiene el conocimiento. La espiritualidad no sé si se puede abarcar en una sola vida. No puedes tener eh, eh, una, una evolución espiritual en una sola vida, digamos. Tampoco sé si hay dos vidas, si reencarnaremos. Que eh, es una Pero es infinitud al ser humano no llega. Entonces lo único que nos queda para aspirar a esa trascendencia es la cuestión artística. No es algo que diga yo, digo, es algo que ya han dicho un montón de filósofos y literatos y artistas en general, digamos. A nosotros, al ser humano en general, más allá de ser artista o no, no termina de abarcarse a sí mismo en una sola vida, no termina de entenderse, no termina de explorarse. Y el imposible tiene que ver con eso, no vamos a llegar. Y es una oda a eso que no llegamos, y yo trato de hacerlo menos pesado a través de la producción artística. Es como esa aspiración a intentarlo, pero sabemos que no vamos a llegar a. Había un artista plástico, precisamente rosarino, de mi ciudad, Sí. eh, que decía que la utopía sirve para marcarnos un camino, para caminar. Me pareció bellísimo, digamos. Totalmente. Eh, y que nosotros somos caminos, digamos, no somos fin, no somos, en definitiva, no somos la llegada, sino somos todo el camino. Nosotros empezamos un camino que no va a terminar más, que siempre va a quedar por la mitad el día de nuestra muerte, no vamos a llegar a abarcar todo. Así que me parece eso lo más digno, que hay que concentrarnos en andar, no en llegar, sino en andar. Por lo que te escucho, tienes mucho interés por la filosofía. ¿Hay Sí, algún, ¿hay algún escritor actual, contemporáneo o de antaño que de alguna manera a ti te interese demasiado? sí, soy muy fan. Bueno, un contemporáneo, ni tan contemporáneo, murió en el 96, Gilles Deleuze, que me fascina. Eh, Su cuestión de relativizar bueno, él habla mucho del rizoma, de cómo nosotros somos un nodo en torno a la sociedad, que deviene también de muchas cosas que ha escrito Nietzsche. Me gusta mucho Foucault. Eh, son esos filósofos un poco rebeldes. ¿Viste? No me coparía, por ejemplo, con Kant, digamos, que llama. Ah, eh, Sí, me gusta yo le digo a los filósofos que son filósofos que tienen actitud de pibe de barrio. Y van a chocar, van a romper, ¿entendés? Tienen esa actitud, tienen la cabeza explotada, pero tienen la actitud de un adolescente de barrio y cuando esa juega rebeldía. al fútbol en la canchita del barrio.
en el potrero, como decimos así. Y eso me encanta, porque aparte son filósofos vivos, ¿viste? Hay otros filósofos que se encargan de, que está bien, pero que se encargan de clasificar, de buscar ideas y juntarlas y armar grandes construcciones. Y estos tipos no, estos son filósofos vivos porque su filosofía aporta a la vida, ¿entendés? Son filosofías que te corren del lugar. Eh, entonces, y son positivistas, digamos, no me copa Schopenhauer, por ejemplo. Oh, ya. Eh, Ujú. eh, lo leo mucho también para indignarme, pero lo leo. Y no estoy de acuerdo para nada con lo que dice. Más allá que por ahí yo también no soy filósofo y por ahí hay cosas que se me escapan de la propia filosofía. Pero digo, Nietzsche, que también tenía un carácter de mierda, Nietzsche, es un tipo que apostaba para mejorar al ser humano. Su idea del superhombre, de que más, el superhombre era volver a ser niño, volver a la credulidad, volver a la inocencia. Y precisamente ese es un concepto maravilloso que trato de aplicarlo a mi vida diaria. Es filosofía que vos podés cerrar el libro y aplicarla, y eso me interesa. Esa capacidad de nunca dejar de ser niño, de siempre estar conectando, y yo creo que también de ahí viene tu creatividad. Tienes un video, el de las venas abiertas de Latinoamérica, específicamente con Galeano, en Zetamundo. ¿Qué piensas acerca de todas estas cuestiones en cómo se nos presenta muchas veces la historia? Porque yo lo voy a decir de manera muy particular, ¿no? Es una historia que no es conocida, sin embargo que yo creo que deberíamos de leerlos todos como latinoamericanos, porque yo la verdad terminé con un sentimiento de indignación tremendo, yo creo que aquí no, y ¿a ti qué te generó precisamente esa lectura? Porque, y lo asocio con lo que acabas de decir en cuestión de derribar paredes, ¿no? En cuestión de los filósofos que también de alguna manera nos hacen pensar completamente diferente, y en el lado de la historia, que quizá también no es, él mismo lo dice, no es un tratado de historia, pero nos acerca muchísimo a acontecimientos que no son comercialmente difundidos. Bueno, Galeano tiene una particularidad muy interesante, que aparte de ser un gran historiador o periodista, es un gran narrador, ¿viste? Entonces es como que es distinto a estar leyendo una nota periodística o estar leyendo un libro de historia. Él es tan ameno en el relato En sentido, que, y al margen de que te replantea la historia, no puedes dejar de leerlo, lo amás. no, totalmente. Eh, y bueno, obviamente que es uno de los libros que más dolor me ha producido. Eh, Puntualmente cuando leí el libro, yo leo los libros que Valentín, mi hijo, no tiene acceso, digamos, porque todavía es chiquito para comprender. Entonces él me pregunta, y entonces yo le cuento de la manera que puedo, trato de ordenarle las ideas como para que las entienda. Y me pareció re valioso que él entendiera eso desde tan chiquito, de que nos cuentan una historia que posiblemente no es cierta, que tenemos que escuchar las dos campanas y que tenemos que ver la realidad y no la tenemos que ver a través de, no la tenemos que ver digerida, porque ahí lo que pasa es que alguien toma la realidad, la fragmenta y después nos venden algo que no existe. Entonces, Así es. con mucho dolor, pero también con mucha expectativa y con mucha esperanza, cuando charlamos con Valentín, nos pareció que había que hacer algo con eso. Y digo nos pareció porque Zetamundo es, eh, eh, es una sociedad, digamos. Eh, Nos pareció que está bueno que él aprenda. Yo trato de enseñarle a través de cada video algún concepto, alguna palabra, algo de historia, algo de arte. De hecho, si vos te fijas, hay un montón de contenido filosófico y literario en la cuenta Totalmente. esa, eh, que tienen que ver más con mi literatura que con la voracidad esta del Instagramer de generar contenido entretenido, ¿viste? Por eso también no tenemos 2 millones de seguidores y tenemos 600.000 nada más.
mitad de la gente que no, nos ve no entiende qué carajo estamos diciendo. No nos importa, nos hace feliz igual, digamos. Exacto. Pero... Y sabes que yo creo que eso es lo más padre, bueno, el hecho de también tratar de serte fiel a ti mismo, en el sentido de lo que tú consideras importante, el asunto propositivo que hay en Zetamundo y en tus demás cuentas. Es como una crítica social muy, quizás sin querer y sí queriendo. Yo creo que para escribir de esa manera se requiere de una madurez y de una, pues sí, de un compendio increíble en cuanto a libros y en cuanto al conocimiento del mundo. Y me llamó mucho la atención lo que dijiste acerca del mundo en el barrio. Tú has vivido, tú has transitado directamente. Yo lo he visto en los videos de Más 18, cuando hablas acerca del barrio, de esa interacción de los chicos del barrio. ¿Tú te consideras un chico del barrio? Yo vivo en un barrio, de hecho yo nací en una villa, crecí en una villa. Sí, trabajé mucho tiempo en asistencia social en Villa de Emergencia. Eh, sí, de hecho, incluso Más 18 eh, es una cuenta que más allá que me sostiene económicamente, es mi cuenta donde yo me relajo, donde yo soy el pibe ese de barrio. Ahí no puedo evitar meter algún concepto, alguna denuncia, así como entre líneas, pero en realidad a mí me gusta, Más 18 básicamente es una oda mi adolescencia. Es un pibe muy mal hablado, que tiene eh, problemas todo el tiempo con la pareja o con los amigos, ¿O que no con su hace lo que mamá? lo hace el Sí, amigo, sí, digamos, sí. con relaciones tóxicas todo el tiempo, donde se está peleando porque no quiere hacer lo que todo el mundo también, un tipo enajenado que vive, que quiere estar solo, que quiere que no lo jodan, que no quiere hacer lo que hace todo el mundo. Eh, y bueno, a través de eso también, más allá que hay que decirlo también, como es un humor más relajado, también es un humor más burdo. Pero creo que dentro de eso sigue siendo mi relajo, una especie de melancolía por mi adolescencia y mi juventud en el barrio, digamos. Melancolía, Ezequiel. ¿Para ti qué es la melancolía? Eh, Creo que lo digo precisamente en uno de los textos de Cuentos diversos rotos. Es la capacidad de herir tu presente con recuerdos, con cosas que ya te han pasado. La melancolía es eso. No, no es. eh, no sé si es buena la melancolía, todavía lo estoy pensando. Es no dejar ir la melancolía. No es recuerdo, el recuerdo es otra cosa. El recuerdo es algo que ya ha pasado y que uno suma al presente. Cuando es un recuerdo melancólico, el recuerdo atraviesa el presente, hiere, lastima, no permite eh, seguir, mantenerse en el presente. Digamos, si un recuerdo está todo el tiempo llegándote a la cabeza, no es un recuerdo, está ahí, está presente. Entonces, cuando hace ruido y golpea, ya es melancólico. Eso es lo que entiendo yo. Ponele que algo, no sé si se entendió. Sí, sí, bueno, yo lo entendí de la manera en como concebimos la realidad en cuanto al pensamiento, porque nosotros podemos estar, digamos, como dices, en el presente, pero trayendo el pasado y eso se vuelve nuestro presente y no nos deja avanzar.